Bueno, pues eh, vamos ahora a dar paso a la palabra del Señor. Amén. Esa que nos alimenta, la que nos guía. Amén. La que nos indica qué camino tenemos que tomar. Amén. Con que voy a presentar al hermano y ya el hermano después que entre y es de la casa ya sabe lo que tiene que hacer. Te alabo, mi Dios, y te ensalzo, Padre querido, y te doy 1.000.000 de gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, Padre. Yo te ruego, Dios de gloria, que tú sigas moviéndote y sigas haciendo tu obra, Señor. Padre, mira a tu siervo, el que tú has elegido, Padre, para el día de hoy, Señor, traernos la palabra, Señor. Padre, esa palabra, Dios de gloria, Señor, que rompe los corazones. Esa palabra, Señor, que llega a lo más profundo de nuestro ser, Padre querido. Esa palabra, Señor, con la cual hiciste los cielos y la tierra, Señor. Yo te ruego, Padre querido, que tú en esta tarde respaldes a tu siervo y le facilites, Dios de gloria, Señor, esa palabra en su boca, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo te lo presento para que tú le tomes, Señor, en tus manos y le guíes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues adelante, adelante, hermano Ricardo, adelante. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, tío Agustín, Camerado, Diamante, hermana Poli, Inma, Melody, Paco Escalona, Raquel, Alberto, María Mesón, Raquel, Mireia, Tony, Roberto solo escucha. Bueno, paz y bien. Pues gloria a Dios. Pues creemos esta presentación del hermano que ha hecho a favor de la palabra de que Dios es el que tiene que usarnos. Si alguno lo oye, lo pone por el escritorio. Bueno, voy a leer Filipenses capítulo 1 y versículo 2. Doy gracias siempre a Dios cuando me acuerdo de vosotros. Siempre que estoy en mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo no me justo sentir todo esto en mí, todo esto, en vosotros, por vosotros, cuando os tengo en el corazón? Y en mis presiones y mi defensa es la confirmación del Evangelio que está en todos vosotros, pues sois participantes conmigo de la gracia. De tal manera que mis presiones se han hecho patente en Cristo, en todos los pecadores y todos los demás. Y ya mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, y en mis presiones atreve mucho más habrá la palabra sin temor. Bueno, piso. Si leemos este mensaje tal y como suena, y leemos este texto, podemos decir, bueno, pues Pablo estaba contento por la gente y se acordaba de las oraciones. Pero Pablo aquí, hermano, está dando gracias a Dios, dice, doy gracias siempre a Dios que me acuerdo de ustedes y en mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Si lo vemos simplemente así, pues no suena, pero ahora vamos a ver cuál es la situación que el apóstol Pablo se encuentra. Se encuentra en una cárcel metido, el cual ya había llegado su tiempo, donde había sobre él una sentencia de muerte, donde estaba metido en una cárcel fría, oscura,
y estaba escribiendo esta carta de Filipenses, estando allí presionado, teniendo ya la existencia en cualquier momento de que pudieran venir para poder darle muerte. Y ahora en esta situación que Pablo se encuentra, no es una situación agradable. Está en una cárcel fría, oscura, donde está esperando que ya le llegue la hora de partir. Por eso dice, he corrido la buena carrera, he batallado y he guardado la fe. Le estaba dando gracias, no en un lugar fácil, en un lugar malo, en una circunstancia difícil. Y no se estaba quejando por estar dentro de aquella prisión. Y no se estaba diciendo, mira dónde estoy, mira cómo me encuentro, y mira lo que me estoy pasando. Y estaba allí en aquella cárcel no por haber hecho nada malo, sino por haber predicado la palabra y haber hecho la voluntad de Dios. Y él no había en él reproche ninguno, aunque había sido muchas veces azotado y siendo prisionero, naufragio, azotado, por causa del Evangelio del Señor. Pero aunque él había sufrido padecimientos, y aunque él había sufrido, ¿verdad?, naufragios, él dice que me separará del amor de Cristo, hambre, persecución. Y él había pasado por tantas cosas por servir al Señor. No solamente eran buenas predicaciones que tenía Pablo, sino que fue un discípulo bastante sufrido y probado, porque fue muy probado. Muchos dicen, quisiera ser como Pablo, quisiera ser como San Pablo, ¿verdad? Y yo le diría, ¿cuántos estaríamos dispuestos a padecer lo que Pablo padeció? Porque nosotros vemos la cara bonita de la moneda, donde vemos un Pablo escribiendo la doctrina, enseñando las iglesias, y nos decimos, qué buen apóstol somos Pablo. Pero ¿estaríamos nosotros dispuestos a pasar y a sufrir todo aquello? ¿Nosotros estaríamos dispuestos a pasar y a sufrir todo lo que sufrió Pablo? Porque nosotros nos fijamos en lo bonito, ¿verdad?, de que hoy se habla de Pablo, de la doctrina, pero para Pablo no fue fácil predicar el Evangelio. Para Pablo le tuvo que negarse de muchas cosas, y le dijo, y dice su palabra, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Era tanto el encuentro que él tuvo con Dios, con Jesús, que su vida fue transformada completamente, y siendo un perseguidor y celoso de la ley y fariseo de los fariseos, avanzado en su época, donde había celo de Dios, porque él perseguía a la iglesia, claro. ¿Pero por qué era? Porque se pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, y que aquella religión llamada cristianos y aquel Jesucristo para él había desobedecido la ley de Dios, y ahora él está pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia, porque se pensaba que estaba fuera de la ley aquellos que se proclamaban cristianos. Y él se pensaba que estaba haciendo el bien y que Dios estaba agradando, pero no. Y muchos quizás se creen que hacen cosas, están sirviendo a Dios, y no se dan cuenta que a lo mejor es el camino equivocado, porque Pablo se creía que estaba defendiendo la ley, y que estaba defendiendo la ley de Moisés y los mandamientos, porque le decía que aquel Cristo fue crucificado, porque estaba en contra de todos los religiosos y en contra de todos aquellos fariseos que había por allí. Y él teniendo celo por las cosas del Señor, creyéndose él que la forma de actuar era la correcta, hasta que Cristo se le aparece en el camino de Damasco. Y cuando se le aparece Cristo, le da a entender que el camino que él estaba defendiendo y ese celo no era la voluntad de Dios. Que Dios quiere, Dios permita,
que lo que nosotros hagamos y sirvamos para Dios no sea conforme que quizás lo hacía porque defendía las cosas de Dios, pero estaba equivocado. Que nosotros sirvamos a Dios, pero que le sirvamos como Dios quiere. Que no hagamos las cosas y resulta que de la manera que estoy andando y caminando y haciendo, pensándome yo que estoy haciendo las cosas conforme al Señor, y resulta que estoy en un camino equivocado, haciendo lo que no debería de hacer. Pero se encontró con Jesucristo, y ahí le dijo, en aquella luz que le veniste, y fue echado de su cabalgadura, y se encontró con él, y cuando se encuentra con él dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y tuvo aquel encuentro con Cristo, y le estaba diciendo, Padre, ¿a quién persigue? Me estás persiguiendo a mí. Él se creía que estaba persiguiendo a la iglesia, pero se le apareció Cristo, y le dijo, dura cosa te es, no vas a poder luchar en contra de lo que yo he hecho, en contra del sacrificio de este evangelio, que no ha sido un evangelio de hombres, sino ha sido un evangelio de Dios, porque Dios me envió, Pablo. Ahora Pablo, cuando el Señor Jesús le hace ver las cosas y entender la verdad, y qué bueno es saber la verdad y servir a Dios en la verdad, porque servir a Dios estando equivocados no recibiremos ninguna recompensa, pero sirviendo a Dios conforme Él quiere y haciendo lo que de Dios le agrada, vamos a tener la recompensa. Era tan fuerte el encuentro que tuvo con Jesús, que la vida de Pablo cambió por completo, y ese hombre que era perseguidor se convirtió en un defensor de Cristo y del Evangelio de la gracia, donde ya no era por la ley ni por las obras de la ley, sino por Jesucristo y por la gracia de Él. Su vida fue cambiada y tuvo un encuentro tan precioso con el Cristo, que todos sus pensamientos cambiaron, que su vida cambió completamente, siendo un hombre fariseo de los fariseos, creyéndose que estaba en el buen camino, se daba cuenta que no estaba en el camino que Dios quería. Pero cuando se encuentra con Jesús, su vida cambia, su mente cambia y es transformado. Porque la persona que verdaderamente se encuentra con Cristo, su vida tiene que cambiar, sus pensamientos cambian y su forma de vivir cambia. Porque no se ha encontrado, mire usted, con un sello, ni se ha encontrado con una iglesia, ni se ha encontrado con la denominación. Se ha encontrado con Jesús. Y tenemos que encontrarnos con Jesús, hermanos, para que nuestras vidas sean transformadas. Porque aquel que se encuentra con el culto, se encontrará con el culto. Pero no es encontrarse con el culto, sino con el Dios del culto. No es encontrarse con un sello donde se predica la palabra, sino encontrarse con el Dios que hay aquí en este sello. Porque aquí está Dios. Y cuando una persona verdaderamente se encuentra con Él y cambia su vida, pues está dispuesta a sufrir persecución y a sufrir por el Evangelio, sabiendo y entendiendo que siendo y querer ser cristiano y servir a Dios como Él quiere que lo hagamos, no conforme mi pensamiento, sino conforme la voluntad de Dios, estamos dispuestos a sufrir persecución y estaremos dispuestos a sufrir penalidades por causa del Evangelio de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tú como un buen soldado de Jesucristo, sufres penalidades. Porque el Evangelio, hermanos, no es fácil de luchar. Y querer vivir conforme la voluntad de Dios no es fácil. Porque no es simplemente poder estar aquí predicando, cantando, sino que tenemos que estar en una vida donde los vientos y las tempestades nos golpean,
donde los momentos difíciles podemos tener, como decía Pablo, ¿verdad? Estando en la cárcel fría y en ese sitio donde por la causa del Evangelio no puede hacer nada malo, estando en aquella cárcel, se pone a decirle a los hermanos que le daba gracias a Dios. Pero Pablo, ¿cómo puedes dar gracias a Dios estando en el lugar que estás? Ay, Dios mío. Y es que por encima de todas las cosas, siempre tenemos que dar gracias a Dios. Aunque a veces la situación, Pablo no se dejaba por la situación, ni había quejas en él. Quejándose, Señor, si he predicado, Señor, si he anunciado el Evangelio, y ahora, Señor, mis días se van a acabar en esta oscura cárcel, y se van a acabar aquí, Señor. No, de Pablo no salía reproche ninguno, ni se quejaba por la situación que estaba, sino que se sentía dichoso de haber servido al Señor, de haber sufrido padecimientos, de tener todas las cosas que no valían en este mundo, reconociendo de que todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Para Pablo y su ilusión de Pablo ya no era nada de la vida, no era ninguna recompensa, porque sabía que lo mejor que podía hacer era servirle al Señor. Y para eso tenía que tener completamente una vida negada, una vida que aunque le pegaran, seguía predicando el Evangelio, aunque le azotaron y lo dejaron como muerto, después lo tiraron de la ciudad. Otro cualquiera diría, si nos pasara a nosotros, ¿qué diríamos? Merece la pena seguir al Señor y servirle, si todos me se afrentan, si me están pegando. Pero Pablo, hermanos, no se quejaba, sino que decía, tengo las marcas de Cristo en mí. Y se sentía orgullosa de sufrir padecimiento como el Cristo. Que nadie se me haga molesto porque tengo las marcas de Cristo en mí. Y es verdad que era un hombre entregado, donde muchos de nosotros quisiéramos ser, como he dicho, como Pablo, pero ¿usted estaría dispuesta a sufrir como Pablo sufrió? Aleluya. ¿Yo estaría dispuesto y usted a sufrir como Pablo sufrió? Como aquellos cristianos perseguidos por Nerón, que tuvieron que dejar sus casas, abandonar sus negocios, dejar todo por amor a Cristo y sentirse como extranjeros expatriados estando en su propia ciudad. Se tuvieron que decir, por eso le escribe San Pedro diciendo a los expatriados de Poncio, de Pilato, os escribo a vosotros para que tengáis esperanza. Que habían dejado sus casas, le habían dejado todo, pero ellos servían al Señor, con alegría y con simple reproche. Porque quizás hay en nuestras vidas situaciones que podemos tener reproches diciendo, no entiendo el trato que tú has tenido o estás teniendo conmigo. Porque estoy pasando momentos difíciles, momentos que yo no entiendo, y dentro de esos problemas y esto que estoy pasando tan difícil, donde la carne se debilita, en nosotros no hay palabra de queja, sino que tiene que haber, en medio de eso, el sentir la alegría de poder, gracias Agustín, de poder sentir alegría. ¿Y cómo podemos sentir alegría estando en lugares difíciles y en lugares no cómodos? Sí, hermanos. Y qué bien sentirse alegre, ¿por qué? Porque le estamos sirviendo al Señor. Porque aunque hay quizás dolencias en tu vida, y aunque has pasado por lugares difíciles, y estás pasando, y estamos pasando, en medio de todo eso que no se levanten de nosotros quejas y lloros, sino que seamos como Pablo, como ejemplo, nos deja en la palabra. Siempre doy gracias a Dios, que me acuerdo de vosotros con alegría. Doy gracias, daba gracias a Dios. No se reprochaba, pero Pablo, ¿cómo le das gracias a Dios? Sí, tengo que darle gracias, Ricardo. ¿Por qué?
Y siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y cómo puedes sentir gozo, Pablo? Por todos los hermanos. Y dice, y orando con gozo por los hermanos. Sentía gozo. ¿Cómo podía sentir gozo pasando lo que estaba pasando? Es que a pesar de lo que estuvimos sufriendo, que nunca falte el gozo del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y la fortaleza. Porque quizás debilitados en la carne, pero fuertes en el Espíritu y en la fe. Y en estos tiempos tenemos que quizás estar fuertes en el Espíritu y en la fe, debilitados en los sentimientos, debilitados quizás en la carne y trabajados y fatigados, pero sintiendo el gozo de que estamos haciendo conforme la voluntad de Dios, que le estamos sirviendo a Él. Y este es el gozo que hay dentro de nuestro corazón y lo que nos produce alegría en medio de este mundo de aflicciones y de angustia. El poder servirle a Él nos llena de gozo y de alegría, sabiendo que lo que hacemos, todo lo que hagáis, no lo hagáis para que los hombres os vean, sino para que Él os vea, no para el ojo del hombre, sino para servir a Dios, sabiendo que de Dios tendremos la recompensa si no le servimos para que los hombres nos vean. Porque lo más importante de todas estas cosas es hacer todo para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos pueda ver. Y cuando yo y usted hacemos las cosas para que el que nos tiene que ver nos vea, no nos importa que los hombres no nos vean, ni quizás nos valoricen, pero si lo hacemos para Cristo, sabemos que tenemos recompensa de Él. No espere usted recompensa del hombre, porque el hombre cambiamos de la noche a la mañana. Porque un día te dice Osana y al siguiente dice crucificarle. Si usted espera alguna recompensa del hombre, se va a sentir usted defraudado, porque quizás sirvió para el hombre y luego el hombre no le dio lo que usted esperaba. Pero si usted le sirvió para Dios, no sirviendo simplemente para que el hombre le viera, yo le aseguro que como Pablo, usted... Hermano Ricardo, adelante. Ahora es que me parece que la Margarita que me pisaba y no podía entrar. No esperando la recompensa del hombre, sino esperando la recompensa de Dios. Por eso, hermano y hermana, vamos a hacer las cosas de corazón para Dios. Los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Porque quizás en los momentos más necesarios de tu vida te ves solo y te ves sin nadie. Pero ¿sabes qué le digo, hermano? Que a veces los mejores amigos, en los momentos que más usted lo necesita, lo abandonan y lo dejan. Amén. Me he caído, válgame. Bueno, no sé qué pasa. No sé cuánto rato he estado que no me escucháis. Diciendo la Biblia, sabiendo que lo que hacéis lo hacéis para los hombres, no para los hombres sino para Dios. Y Pablo sabía en quién había creído, hermanos. Y sabiendo todo que la recompensa viene del cielo. Y por eso dice, todo lo tengo por basura. El Señor dice que no se puede amar dos señores. ¿No se oye? Piso. Espero que las escuche. Pablo dice, o la Biblia dice, que no podemos servir a dos señores. Al dinero y a Dios. Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Y a veces hay gente que le sirve más al dinero y a las riquezas que a Dios. Y cuando ponemos las riquezas y los tesoros de la vida por encima de Dios, porque mira, por encima del dinero y las riquezas está Dios. Y no se puede estar sirviendo a Dios y a las riquezas. Ahora yo me propongo en mi corazón decir, hoy voy a dejar un mercado
porque quiero servir a Dios. Y no voy ese día al mercado. Y ahora me consagro y oro y busco a Dios, sabiendo que si yo pongo a Dios primeramente, Dios me va a usar. Y luego, cuando vayas a hacer el mercadico, todo lo que perdiste en ese mercado, Dios te lo va a dar. Por eso es que es bueno servir al Señor y no a las riquezas. Siempre he rogado por vosotros y vuestra comunión en el Evangelio desde el principio hasta ahora, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en Cristo. Él ha comenzado en nosotros la buena obra, pero ahora nos tiene que seguir perfeccionando, hermanos. Aún sí que el Señor tiene que hacer la obra en nosotros, la tiene que seguir perfeccionando hasta que Cristo venga. Él tiene que venir perfeccionando. Y ahora dice, ¿cómo no me es justo sentir todo esto por vosotros, este gozo que yo siento por vosotros, porque estáis convertidos? Dice, ¿cómo no puedo sentir este gozo por vosotros, cuanto os tengo en el corazón y mis prisiones no me importa? La defensa de la confirmación del Evangelio sois vosotros, que sois participantes conmigo de la gracia. Ese gozo que sentía, decía, sois vosotros, pues tengo en el corazón mis prisiones y la defensa de la confirmación del Evangelio que estoy viviendo y perdiendo la vida, sois vosotros, que la gracia en mí habéis podido de conocer a Cristo y la gracia y la salvación. Y era el gozo. Pero Pablo no era en la cárcel, no te pedía, no, él se sentía gozoso, porque a través de sus padecimientos y a través del Evangelio y lo que él enseñaba, su obra y en nombre de Cristo el Evangelio había sido extendido por todos los lugares. Y mucha gente estaban conociendo a Dios. Y para Pablo era suficiente para decir, he corrido la buena carrera. Se iba a morir. He corrido la buena carrera. He guardado la fe. Porque hay que correr legítimamente. Correr legítimamente. Porque dice que el que corre se obtiene. Y esta carrera hay que correrla legítimamente. Porque puede ser que, perdonad ustedes la persona, que parece ser que aparentemente se pueda estar corriendo delante de los hombres y no está corriendo legítimamente la carrera del Señor. Y creo que estamos en tiempo de correr legítimamente la carrera para poder obtener el premio del supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que he guardado la fe, he luchado la batalla, lo cual me espera, ¿qué te espera, Pablo? Una corona de justicia. Amén. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que han guardado su nombre. Y esta es la recompensa que vamos a tener. En el mundo no vas a tener nada. En el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener días malos, días que no vas a estar muy bien, y 41.000 pensamientos que querrán turbarte. Y podrás decir, ¿merece la pena ser cristiano? ¿Merece la pena predicar y merece la pena ser hijo de Dios? Y hoy te puedo decir, como Pablo decía, que no quejándose del lugar que estaba, él estaba por encima de la situación. Y hoy, como no estemos por encima de las situaciones, ¿te vas a hundir? Me voy a hundir. Sí, porque los tiempos son malos y adversos, malas noticias, depresiones, angustias, y nada más que tienes un día bueno y 40 días que no son tan buenos.
Pero aquel que ha puesto la mirada en Él, a pesar de que va a tener días malos y difíciles, ha entregado su corazón para Dios. Porque un día el Señor nos va a recompensar, aunque en el mundo tendremos pruebas y aflicciones. Pero tenemos que estar firmes en el Evangelio. Y voy camando porque estoy malo, estoy muy malo. Bueno, dicho, no me voy a quejar. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han ayudado más bien para el progreso del Evangelio. Dice que todas las cosas que a Pablo habían sucedido, las cárceles, los 39 embarazos, los naufragios, el hambre y todas esas cosas, y dice, quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido me ha ayudado más bien para progresar en el Evangelio. Ay, qué Pablo, ¿verdad, hermano? Pablo, todas estas cosas te han ayudado, sí. ¿Por quién me podrá separar del amor de Cristo? Se había encontrado con Él, era tanto el amor que sentía por el Señor Jesús, que fue capaz de disponer toda su vida y no darle importancia a todo lo que estaba sufriendo. Tratar de predicar el Evangelio. De tal manera que mi expresión se ha hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, en todos los demás. El pretorio era el lugar donde estaba muchas veces, que lo cogía. Y viendo la fe que él tenía y el sufrimiento que estaba pasando, y él no dejaba de predicar y anunciar el Evangelio de Cristo, la gente se maravillaba, porque de Pablo nunca salió palabras de reproche, y palabras diciendo el por qué estoy sufriendo. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Sino que estaba por encima de todo eso, sabiendo que estaba sufriendo, pero que tendría una recompensa del Padre eterno glorioso. Y quiero decirte que para ti y para mí hay recompensa. Tú que luchas a pesar de todos tus problemas y todas tus cargas, tenemos recompensa para con Dios. Así que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con sus sufrimientos, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué eran los sufrimientos y las prisiones? Viendo el ejemplo que a pesar de lo que sufrió y padecía, él proclamaba y anunciaba el Evangelio, y él era fiel al llamamiento que Dios lo había llamado. Tenemos que ser fieles y tener fidelidad, porque nuestra fidelidad en Dios un día va a ser recompensada si luchamos hasta el final. Y hay que seguir hacia adelante, hermanos. Son tiempos difíciles, tiempos donde gente llora, donde nada más que ves noticias malas. Pero quiero decirte, Iglesia de Dios y hermanos, que Dios ponga la ayuda y la fortaleza en nuestro corazón para poder estar firme en el Señor. Amén. Así que les animo a que sigan ustedes luchando esta buena batalla de la fe, querido hermano. Y sentir alegría, aunque un momento, aunque lo estés pasando mal. A gloria a Dios. Amén. Y voy a ir cavando. Y por las noches cuando duermo, siempre viene a estar conmigo.
la ropa con su manto para que no coja frío, me da un beso en la mejilla y me susurra al oído, conmigo ser valiente, que yo siempre estoy contigo. Y por las noches cuando duermo siempre viene a estar conmigo, me arropa con su manto para que no coja frío, me da un beso en la mejilla y me susurra al oído, camina a ser valiente, que yo siempre estoy contigo. Santo, aleluya. Y ay, amigo, tú eres mi fiel amigo y te quiero dar las gracias por lo que has hecho conmigo. Tú eres mi amigo, tú eres mi fiel amigo y te quiero dar las gracias por lo que has hecho conmigo. Aleluya, Él está en esta ropa. Y si no siento tu presencia, yo no vivo, yo no vivo. Porque yo me he acostumbrado a vivir con mi amigo. Y si no siento tu presencia, yo no vivo, yo no vivo. Porque yo me he acostumbrado a vivir con mi amigo. Ay, mi amigo, eres tu amigo, tú eres mi fiel amigo y te quiero dar la gracia por lo que has hecho conmigo. Tú eres mi amigo, tú eres mi fiel amigo y quiero darte las gracias los has hecho conmigo. Amén. Adelante. Pues amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ha estado hablando de Pablo. Amén. De Pablo, que de qué forma recibió el apostolado, de qué forma actuó, de qué forma trabajó. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión, dice, conocí a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, conocí a un hombre que subió hasta el tercer cielo y halló cosas y vio cosas que no podía explicar, que no había palabras. Amén. Ese hombre que él vio, ese hombre que el apóstol Pablo pues conocía muy bien, era él. Subió hasta el tercer cielo. Amén. Qué maravilla. Gloria a Dios. Y dicen que en una ocasión le pegaron tal palizón
que esto lo pone en la Biblia. Esto lo pone en la Biblia, ¿eh? Le pegaron un tal palizón, le dieron tantos palos y le dieron tanto que creían que estaba muerto y le cogieron y le tiraron como en un vertedero. Y dicen, ahora sí, dicen que podía ser que murió unos segundos, unos minutos y subió. En ese tiempo que estaba muerto, subió hasta arriba. Amén. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Amén. No era uno, pero él dice, claro está, lo dice él. Lo dice él. Muy pocos. Yo creo que ninguno lo puede decir. Bueno, el único que podía decirlo era Cristo. Amén. Dice, imitadme a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien, qué bueno es imitar a hombres tan grandes como el apóstol Pablo. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y ahora, si alguien ha recibido algo del Señor, si alguien pues tiene algo que decir a esta palabra, pues que entre ahora y le anime un poquitín al hermano, aunque está muy animado. Adelante. Primero los siervos. Podziamy, amén. Padre, Padre, Pisha. Esa palabra Dios. Inventa la palabra Dios. Amén, amén. Pues yo también digo un poderoso amén y gloria a Dios a la palabra. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. Pues que Dios me lo bendiga, siervo Ricardo, por esta preciosa palabra que nos ha traído hoy y que nos ha venido hablando en nuestros corazones. Yo me llevo mi parte, que Dios nos ayude a ponerla por obra y a practicarla. Como dice el Señor, ser oidores y hacedores. Los escuchamos y lo ponemos por obra, poco vamos a hacer. Que Dios nos siga respaldando en su ministerio, en el nombre de Jesús, juntamente a su casica. Dios me lo bendiga. Pues amén, esa poderosa palabra. Que Dios me lo bendiga grandemente, Pastor Ricardo. Amén. Amén, a esa poderosa y bendita palabra. Que Dios te bendiga, Pastor Ricardo, junto con todo lo que tú amas en el nombre de Jesús. Pues yo digo amén a la palabra que ha traído el siervo en esta noche. A mí me ha hecho muchísimo bien, porque esta tarde precisamente estábamos hablando, yo era diamante, de esto, de que no hay que confiar en el hombre, hay que confiar solamente en Dios, porque a veces ponemos la mirada en el hombre y el hombre defrauda, el hombre y la mujer. Cuando digo hombre digo mujer, porque esperamos más y luego pues somos personas humanas y nos equivocamos. Y la mirada tiene que estar puesta siempre en el consumador de la vida, Dios de los ejércitos, y en nadie más. Bendiciones, hermano, por esa palabra tan preciosa. Amén, hermanito Ricardo, que Dios lo bendiga grandemente, de verdad, por esta palabrita. A mí también me ha hecho mucho bien. Yo he cogido mi parte, ha estado ungido y bendecido para bendecir. Que Dios lo bendiga. He estado todo el rato aquí desde que ha empezado la palabrita, hermanico. Bendiciones y buenas noches. Pues ya ves, Ricardo, Sí, ya ves cómo ha hecho lo que ha hecho la palabra en tu boca. La palabra de Dios, qué bien, es que la Biblia lleva razón, es que no podemos quitarle la razón, en todo momento lleva razón. Él dice en su palabra que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. Amén. Hoy la palabra en la boca del hermano Ricardo ha sido enviada y ha hecho su efecto en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, Ricardo. Si quieres entrar y decir algo, hermano, sabes que estás en tu casa. Pues gloria a Dios. Quiero deciros que aunque pasemos momentos malos, que los pasamos, hermanos, momentos que nos azotan muchos problemicas, enfermedades y circunstancias personales, y a veces pues la familia, ¿verdad? Y que estas cositas que nos pasan, hermanos, pues nuestros sentimientos como seres humanos que somos y las dolencias, ¿verdad?, pues nos afligen en la carne,
Pero cuando por encima de todas estas cosas que nos pasan, intentamos de hacer la voluntad de Dios, yo creo que Dios se agrada, tío Agustín, hermanos. Y cuando Dios ve nuestro esfuerzo y se lo hacemos para Él y de corazón, porque servir al Señor y obtener la vida eterna es lo mejor que nos ha podido pasar. Porque la recompensa más grande de ser hijo de Dios es alcanzar las promesas de Dios. Y que Dios nos dé fuerza en medio de estos tiempos, tío Agustín y hermanos, a estar firmes en la fe, porque hoy es difícil estar firme en la fe, porque están pasando muchas cosas, son tiempos difíciles, y tenemos que estar muy firmes en la fe. Que Dios les bendiga en el nombre bendito del Señor Jesús. Ánimo, y tenemos que seguir luchando, hermanos, hasta llegar a la meta. Bueno, pues Dios te bendiga, Ricardo, Dios te guarde junto a todo lo que quieres, todo lo que amas, tus hijos, tus hijas, tu hogar en completo. Que Dios te bendiga grandemente. Bueno, pues no sé si habrá llegado la hermana Raquel, pero si no está la hermana Raquel, pues nada, pasará la hermana Mireia. Hermana Raquel, si estás, adelante con las... bueno, con esto, venga, adelante, hermana. Amén, tío, buenas noches. Pues acabo de llegar a casica ahora mismo. Oramos por fortaleza en la casa del tío Vélez, pues necesita de nuestras oraciones. Oramos por una chica de Huesca que tiene COVID. Oramos por una anciana, está flojica de las piernas. Oramos por otra gitana de Huesca, está con quimio. Seguimos orando por la hermana Sara Bautista, ya está en casa, pero oramos por su recuperación. Tenemos buenas noticias, la niña Noa ya está implantada, gracias a Dios, pero seguimos orando por ella. Oramos por la hermana Maricé Bautista, le van a hacer unas pruebas, así que oramos para que todo salga bien. Oramos por la tía Nela, necesita de nuestras oraciones, por sanidad completa. Oramos por el pastor Diego Hernández, por su garganta. Seguimos orando por el pastor Paco Escalona, por recuperación. Oramos por la hermana Santa, está flojica, así que oramos por ella. Oramos por el hermano de Rosa, se llama Diego, por sanidad completa. Oramos por el pastor Ricardo Pisa, por sus cuerdas vocales. Seguimos orando por el pastor Agustín Borja, por recuperación. Oramos por el pastor Juan de Jerez, por restauración completa en su casa. Y la última oración que tengo por aquí sería por la hermana Amparo, por fortaleza y ánimo. Amén. Muchas bendiciones. Hermano Ricardo, si puedes, adelante. Bueno, orar conmigo todos junticos. Amén. Porque si dos o tres nos pusiéramos de acuerdo, aunque yo esté aquí orando, pero vamos a ponernos de acuerdo por estas peticiones. Padre eterno y Dios de gloria, bendita mi alma te alaba, Señor. Mira estas peticiones que hay, Dios mío, de enfermedades, personas que están haciendo el quimio, que tienen que hacerles pruebas, que están sufriendo alguna clase de enfermedad, como así ha dicho la hermana y han nombrado los nombres. Te ruego que tu misericordia y tu bondad los alcance, para que tú reprendas toda la enfermedad. Señor, mira aquellas hermanas que están en depresión, reprende el espíritu de depresión, en el nombre de Jesús. Te pido por la hermana Santa para que tú la recuperes y para que tú la ayudes. Te pido por mis hermanos consiervos, mi hermano Alberto, el tío Agustín, el hermano Paco, el hermano Belén y el hermano Diego, para que tú los bendigas, los ayudes a seguir luchando, Padre, juntamente conmigo. Padre, ten misericordia, Dios mío. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos todo que el enemigo quiere poner para impedirnos adorarte.
Y te rogamos que en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret venga poniendo sanidad, ánimo y esperanza en cada uno de los corazones. Señor, tú eres Dios eterno y poderoso. Te ruego que por tu misericordia, por tu bondad, que tú vengas restaurando y levantando y sanando a los enfermos, Señor. Ten misericordia, Padre, y anímanos a todos a seguir luchando. Mira las familiares de cada uno de ellos también. Te presento al hijo del tío Agustín, para que tú lo bendigas, lo guardes en el hueco de tus manos. Y cada hermano que está aquí en el canal, luchando, darles fuerza y ánimo juntamente conmigo, juntamente al Alberto y a aquellos que estamos moderando y sirviendo a tu iglesia, Señor. Te digo que tengas misericordia, Padre, y que tú bendigas cada una de nuestras casas, en el nombre del Señor. Ayúdanos, Padre, sin ti no vamos a poder, pero contigo todo lo podemos. Amén. Aunque has pasado por momentos difíciles, hija mía, y momentos donde has llorado y te has encontrado sola, yo he estado mirándote y nunca te he dejado. En tu soledad, que tú dices que estás, yo estoy contigo y te doy fuerzas y te animo, te dice el Señor. Yo soy aquel que ha perdonado todo aquello diciendo, quizás, Señor, cuántos errores he cometido y por causa de ellos cuántos males me han venido. Pero el Señor ve tu corazón y te dice que estés firme, porque en todo tu proceso ha estado contigo el Señor para ayudarte y para moldear tu corazón. Y cosas que tú no has entendido, yo te las estoy haciendo ver poquito a poco. Sigue firme en mi presencia y no decaigas tu corazón. Sé prudente, te dice el Espíritu Santo, en tu caminar. Sé prudente en tus decisiones. Ponme a mí en primer lugar y nada hagas sin consultarme a mí, dice el Señor, y a esperar que yo te dé la respuesta para que tú hagas. Yo estoy contigo, te voy a guardar, yo veo la necesidad que hay en tu corazón. Y yo te voy a proveer de lo que necesitas. Pero sigues siéndome fiel en el camino y yo seguiré recompensándote y dándote aquello que tú esperas. No te dejes llevar los pensamientos que no vengan de mí, ni por los sentimientos de tu corazón, sino estarte firme, esperando y luchando como lo estás haciendo. Así te dice el Espíritu Santo. Amén. Pues amén, amén, amén. Hermano Ricardo, te voy a leer, a ver si puedo, lo que dice la hermana Carmen Darros. Dice, pido oración por mí, por la garganta, que ha vuelto la alergia. No se pone aquí, no sé, amoníaco parece que pone. Y otro de tener limpieza y estoy mal. Esto es lo que leo, hermano Ricardo. Pide oración
la hermana Carmen. Si puedes, adelante. Aleluya. Aunque estamos en estos tiempos, hermana, que decirte que estos tiempos, estos aires están contaminados, porque no es normal este aire, parece que te ahogues. Y la alergia está, pues muy mal. Yo también estoy pasando alergia, hoy he pasado una alergia terrible. Pero yo voy a hablar por ti para que Dios te bendiga. Así que, Carmen, también voy a hablar por ti, pero sepas que hay alguna medicación que sirve para la alergia, hermana. Vete al médico de cabecera y pides pues algo que para alergia que te va a ayudar. Pero yo voy a hablar por ti para que Dios te bendiga. Señor, bendice a mi hermana Carmen Darro. Te ruego que tú apartes la alergia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y Padre, que ella pueda recibir una medicación adecuada para que esa alergia desaparezca. Te ruego que si está baja de ánimo, tú vengas animándola en su corazón y que tú la fortalezcas y la ayudes, Dios mío. Y que pongas renuevo en su corazón y que nunca deje de alabarte, de buscarte y de cantarte y darte la gloria a ti. Porque este es el triunfo nuestro para vencer toda la oposición que viene en contra. Es adorarte y hacer tu santa voluntad en medio de todas nuestras tragedias y en medio de todas nuestras circunstancias. Y que nadie nos quite la adoración. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amén, amén, amén y amén. Bueno, pues no sé si alguien tiene que decir algo. Yo voy a dar ahora gracias al Señor, amén, por este culto, por todo lo que el Señor nos ha dado en medio de él. Y nada, y luego después si alguien tiene que decir algo, pues estaremos aquí un ratico con el micrófono abierto, escuchando. Te adoro, mi Jesús, y te ensalzo, Padre querido. Te doy muchas gracias, Señor, por este culto de gloria, este culto de bendición, este culto, Padre querido, donde tu palabra, Señor, ha llegado fuerte a nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. Padre, te ruego, Padre querido, por mi hermano Ricardo. También, Dios de gloria, te ruego por el pastor y su hogar, Padre. Gracias. Señor Jesucristo, te ruego, Padre querido, que tú vengas haciendo tu voluntad en cada vida, Señor, y vengas trayendo bendición, Señor, y vengas, Padre querido, haciendo tu obra. Jesús, por favor, es en tu nombre, Padre. Te doy muchas gracias por todo, y todo lo dejo en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues como he dicho, si alguien tiene que decir algo, dejamos el micro abierto.